Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. El presidente Maduro rechazó que la oposición venezolana no asistiera a las reuniones de diálogo propuestas por la UNASUR en República Dominicana. La Mesa de la Unidad Democrática afirmó que el Poder Electoral determinó la validez de más de 1.300.000 firmas para activar el revocatorio. Privan de libertad a 3 empleados del SAIME por desvío de recursos de la nómina de la institución. Amigos televidentes, tengan muy buenas noches. Estas son las informaciones más destacadas del día. A través de un comunicado, la UNASUR informó que la Mesa de la Unidad Democrática solicitó diferir el encuentro acordado en República Dominicana, donde se tomarían acciones para iniciar un diálogo nacional. La oposición indicó que se deben esperar los anuncios que el Consejo Nacional Electoral determine sobre la fecha para la validación de firmas para el referendo revocatorio y solicitaron una nueva fecha para un encuentro entre las partes. La UNASUR, por su parte, lamentó que los representantes de la MUD no asistieran a la reunión previamente acordada y señalaron que se mantendrán firmes en la voluntad de apoyar a Venezuela para generar condiciones que permitan llegar a un diálogo nacional en la búsqueda del bienestar de todos los venezolanos. El presidente Nicolás Maduro denunció a la oposición venezolana por no asistir a las reuniones de diálogo fijadas por la UNASUR en República Dominicana. Nuestra delegación llegó, mire, como un clavel el domingo, motivado a trabajar por el diálogo, por la paz, por el entendimiento, por la superación de los problemas, por el manejo de los conflictos. ¡Sorpresa! La oposición venezolana, una vez más, tuvo el tupé de embarcar a UNASUR y a los expresidentes que cuentan con el apoyo unánime del mundo para los diálogos de paz en Venezuela. Asimismo, el mandatario nacional creó un nuevo ministerio para impulsar el desarrollo minero en el país. Así que voy a proceder a la firma de este punto de encuentro y anunciar la creación y designación del nuevo Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, el cual he procedido a firmar. Se propone designar al compañero Roberto Ignacio Mirabal Acosta, cédula de identidad 12.605.647 como ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, aprobado. El jefe del Estado denunció que la oposición venezolana mantiene perturbada la distribución de alimentos a través de los CLAP, pues a su juicio, en Venezuela sí existen productos para la venta y distribución. Ampliar a 20 años las concesiones para radio y televisión plantea la reforma de la Ley de Telecomunicaciones, que es sometida a consulta pública desde hoy. Representantes de los medios de comunicación pidieron tomar en cuenta sus herederos para continuar con las concesiones. El proyecto fue aprobado en primera discusión el pasado 28 de abril y modificaría 16 artículos de la actual ley, entre ellos el periodo de vigencia de las concesiones y temas relacionados con el funcionamiento de Conatel. Este martes, la normativa fue presentada en consulta pública ante la Cámara de Radio, representantes de canales de televisión y otros organismos como el Colegio Nacional de Periodistas. La Ley de Telecomunicaciones busca en esta reforma parcial lograr darle estabilidad a las emisoras de radio y a los canales de televisión para que puedan operar, invertir tecnológicamente y darle un producto de calidad a los usuarios venezolanos, pero además rescatar la libertad de expresión, que se acabe esta odiosa figura de un censor que existe hoy en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y que la nueva composición de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones se dedique a lo técnico. Desde los medios de comunicación se abogó por la revisión de la Ley de Telecomunicaciones para que inserte al sector en la modernidad, por la revisión del pago de tributos, castigo para las emisoras clandestinas de radio y porque se tome en cuenta los herederos de los dueños de medios para continuar con una concesión en caso del fallecimiento del titular.
que venga acompañada de estabilidad para la industria y beneficie a todos los que de una manera u otra hacemos vida en el sector y a la población venezolana en general. Una de las formas de proteger a los operadores de telecomunicaciones es que los derechos estén más y mejor protegidos en sintonía y armonía con los derechos y garantías contenidos en la Constitución Nacional. Tenemos el gran reto de incursionar y alcanzar una tecnología más avanzada y moderna como es la de la alta definición. El proyecto de reforma de la ley debe garantizarle a la industria ese acceso de manera transversal y transparente. Es muy importante que en los medios de comunicación se les otorgue su habilitación por un tiempo que permita su desenvolvimiento sano y su operación. Concesiones a 2 años no tiene razón de ser. En cuanto a el derecho sucesoral, volvemos a la misma historia. Nosotros estimamos que al fallecer un prestador de servicio, pues sus herederos, quienes están también con ellos prestando el servicio, tienen que tener por lo menos una expectativa de derecho a que ellos puedan seguir continuando en la explotación. Eso significa que sean considerados para seguir prestando ese servicio. Desde el Colegio Nacional de Periodistas se instó a preservar el derecho al trabajo de operadores, locutores y periodistas en las emisoras de radio. También se pidió incrementar el número de frecuencias en las fronteras del país. Durante la jornada también se trató el proyecto de ley de transmisiones especiales. Sin embargo, el profesor Antonio Pascuali instó a retirar la propuesta para hacerle adecuaciones. Atenta contra los artículos 57 y 58 de la Constitución, que costaron sangre, sudor y lágrimas. Cada cadena elimina el pluralismo en comunicaciones. La Comisión de Medios de la Asamblea Nacional recibirá hasta el 16 de junio todas las recomendaciones relacionadas con la reforma de la Ley de Telecomunicaciones y con la aprobación de la Ley de Transmisiones Especiales. Se espera que ambas normativas sean aprobadas antes de finalizar el mes de junio. Mardola Iprin, Televen. Con piquetes de la Policía Nacional y bombas lacrimógenas fue impedido el paso de la movilización de la oposición hacia la sede del CNE, que pretendía exigirle una vez más a los rectores que indiquen cuáles son los centros para validar las firmas del 1% para la activación del referendo revocatorio. Desde las 10 de la mañana, simpatizantes de la oposición comenzaron a concentrarse frente a la estación del metro de Bellomonte para marchar hacia el CNE. 5 estaciones del metro de Caracas permanecieron cerradas: la de Teatro, El Silencio, Parque Carabobo, Ciudad Universitaria y la de Bellomonte, mientras que Capitolio fue cerrada parcialmente. A las 11 de la mañana, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, se sumó a la concentración para encabezar la movilización, pero al llegar a los Chaguaramos estaban siendo esperados por un cordón de la Policía Nacional, quienes con gases paralizer dispersaron a los manifestantes. Seguidamente, los simpatizantes volvieron a agruparse para insistir en su marcha hacia el Consejo Nacional Electoral. Es increíble que aquí hay ciudadanos rodeados y perseguidos. A nosotros nos echaron gas lacrimógeno, pero en otros sitios hacen lo que les da la gana, los colectivos, los grupos armados, y aquí lo que hay ciudadanos que quieren la paz del voto a través del referéndum, una Venezuela sin colas y sin violencia, y quien impide que sea el pueblo el que se manifieste es el propio gobierno. Que nos den de una vez por todas la validación de la firma. Eso era en 5 días que se tenía que hacer, y el CNE se ha tomado 38 días. Es increíble que el CNE se ha convertido en el principal obstáculo, junto con Maduro, de frenar los derechos de los venezolanos. La oposición encabezada por Capriles intentó nuevamente dirigirse al CNE, pero la Guardia Nacional volvió a frustrar su intento. El general Sabarce Pavón le recomendó al gobernador de Miranda que se retiraran del lugar, pues esperaban declaraciones de la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, a las 3 de la tarde, declaraciones que no fueron ofrecidas a dicha hora. Finalmente, la movilización opositora intentó tomar la autopista Francisco Fajardo, en esta oportunidad a través de la avenida principal de Las Mercedes. Sin embargo, allí fueron esperados por un piquete de la Guardia Nacional, quien dispersó a la movilización a través de detonaciones de bombas y gases lacrimógenos. Marcos Colombo, Televen.
La fecha de verificación de firmas para activar el referendo revocatorio será anunciada mañana por los rectores del Consejo Nacional Electoral. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, enfatizó que no fueron recibidos por las rectoras del órgano electoral. Después de la reunión en el CNE, el representante de la MUD destacó que superan 6 veces las firmas necesarias para activar el referéndum revocatorio. Asimismo, destacó que el proceso de verificación implementado por el CNE tiene errores. Tenemos 6 veces más firmas que las necesarias para activar el proceso revocatorio. Tenemos 6 veces más firmas que las necesarias para pasar esta frontera del 1% y proceder entonces a la recolección del 20%. Tendríamos más de 1.300.000 firmas declaradas aptas, válidas. Y como ustedes saben, el Consejo Nacional Electoral estaría requiriendo apenas 195.721. Esto lo que quiere decir es que la rebanadora que montó el oficialismo, el pesubismo en el galpón de la Urbina, se almorzó unas 650.000 firmas. Esas firmas no tienen problemas en su validez, no tienen problemas en sus detalles ni en sus formas. Hay un procedimiento de verificación vicioso, absurdo, que tiene errores. Torrealba denunció la activación de un proceso de exclusión de firmas que no está contemplado en el reglamento electoral. Continúa la pretensión del gobierno de seguir rebanando las firmas de los venezolanos. Van a instrumentar un proceso de exclusión que no aparece en ninguna parte del reglamento, porque la validación significa que las personas vayan a los centros designados a tal fin por el Consejo Nacional Electoral, pongan su huella dactilar en la máquina capta huella y digan, sí, yo soy fulano de tal y yo quiero que se active el referéndum revocatorio. Quien no esté de acuerdo, sencillamente no va y no valida. Sin embargo, estas personas inventaron un proceso de exclusión, una cosa absolutamente sin sentido. Resaltó que a pesar de los cambios que está haciendo el CNE, sí es posible que el referendo revocatorio pueda realizarse este año, por lo que exigió seriedad en el proceso de verificación de firmas. Los integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática le pidieron a las rectoras del CNE que especifiquen detalladamente dentro de la resolución cuáles serán los procedimientos y los lapsos de tiempos que se implementarán en la verificación de las firmas. Asimismo, destacaron que el CNE publicará un link en su página web para que quienes firmaron verifiquen si su firma superó los criterios del órgano electoral. Teresa Medina Ambrosino, Televen. Artefactos explosivos habrían sido colocados en varias sedes del Consejo Nacional Electoral en el interior del país. Así lo aseguró el vicepresidente regional del PSUV, Monagas Delta Amacuro, Diosdado Cabello. Llamaron que en varias sedes del CNE habían colocado bombas. Delta Amacuro, Yaracuy, Táchira, Valencia. Me dijo el ministro de Interior y Justicia porque tuvieron que atender esas emergencias. Eso es casual, eso no es casual. Y forma parte del expediente de la derecha. ¿Qué necesidad tienen de llamar primero, de pensar en colocar un artefacto explosivo? Cabello aseguró que con la acción se pretendía aterrorizar al personal del ente comicial y provocar el desalojo de las sedes. El también diputado a la Asamblea Nacional apuntó que los CLAP no son discriminatorios y que si la oposición los ataca es porque, a su juicio, están funcionando. Durante un derecho de palabra ante la Asamblea Nacional, médicos representantes del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes exigieron que se tomen decisiones urgentes para atender la grave crisis del sistema de salud en el país. Indicaron que han agotado todos los canales regulares para denunciar la situación. Enfermarse en nuestro país es sinónimo de muerte, porque no tenemos cómo ayudar. Los insumos escasean, los equipos médicos están dañados, la infraestructura sufre un deterioro progresivo y acentuado. Una tarea que debería ser diáfana, cotidiana, se ha vuelto titánica e imposible. Pero ¿qué hago con las otras historias que no tienen final feliz? Con los infartados por falta de tratamiento, con los amputados por falta de tracciones esqueléticas, con los adolescentes que llegan a las emergencias convulsionando por carencia de medicamentos.
hicieron un llamado al Ejecutivo Nacional a dejar de lado las diferencias políticas e ideológicas y mejorar la situación que padece el sector salud. La mortalidad infantil se redujo de 21,36% en el año 1998 a 14,79%. Así lo dio a conocer la ministra para la Salud, Luisana Melo, durante su derecho de palabra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Santiago de Chile. La salud como derecho tiene que ver con la calidad de vida y tiene que ver con las condiciones de vida y de trabajo de la población, y que para tener una población saludable entonces necesitamos tener toda una cantidad de elementos que son las necesidades básicas que el gobierno bolivariano ha venido invirtiendo para su consecución y para realmente lograr entonces poblaciones saludables. Por su parte, las organizaciones no gubernamentales Provea y Secodat denunciaron ante la CIDH que en Venezuela existe una crisis de salud debido a la falta de medicamentos e insumos en los hospitales. Aseguraron que el gobierno redujo en 62% el presupuesto destinado a la salud durante este año. Especialmente la falta de insumos y medicamentos está afectando a las poblaciones más vulnerables, como lo son las madres y los niños recién nacidos. La mortalidad neonatal subió de manera alarmante, pasando de 0.05% a 2.01% en un solo año. Algunas de las muertes neonatales en los últimos años han sido muertes colectivas en el mismo servicio durante un día o varios días sucesivos. La representante de la ONG Funcamama, Luisa Rodríguez, manifestó que Venezuela es poseedora de una de las tasas de muertes maternas más altas de los países de América Latina. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, inspeccionó hoy un centro de salud aquí en Caracas, donde aseguró que existen presuntas irregularidades en el cobro por la prestación del servicio a los pacientes. Esto está ocurriendo prácticamente en todas las clínicas privadas de toda Venezuela. Por lo tanto, siento y creo que esta acción va a tener repercusiones positivas porque esto tiene que corregirse, debe moderarse y esto forma parte del protocolo y del convenio que se firmó, vean ustedes, apenas el pasado viernes. El pasado viernes firmamos este protocolo entre Defensoría del Pueblo, SUNDE y la Superintendencia de Seguros y ya hoy estamos teniendo esta actividad. Saab indicó que las revisiones se realizan debido a las denuncias presentadas por usuarios ante la Defensoría del Pueblo. Un contenedor de medicamentos y material para pacientes renales fue recuperado por la policía del estado Anzoátegui. El material, valorado en más de 20 millones de bolívares, fue desviado de las farmacias del Seguro Social e iba a ser vendido en redes del bachaqueo a clínicas privadas. Tratando de bachaquear medicamentos que corresponden al Seguro Social. Fueron retenidos estos 3 ciudadanos y tenemos también los testigos en este momento dispuestos a dar toda la información necesaria sobre esta sinvergüenzura, sobre este ladronismo por parte de los bachaqueros. El grupo se encargaba del tráfico de insumos y medicamentos de alto costo que actualmente se encuentran escasos en centros de salud, especialmente para tratamientos de alto costo para pacientes renales. De una insuficiencia renal crónica que están condenados de por vida a recibir una asistencia, una dependencia de una máquina de hemodiálisis o de diálisis. Efectivamente, entonces, estos insumos dan efectivamente esa razón de ser. Aún se mantienen abiertas las investigaciones del caso y no se descarta la vinculación de funcionarios de la red de salud pública con esta banda. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Con el voto salvado de la bancada oficialista, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo de emplazamiento al Ejecutivo sobre el carácter discriminatorio de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP. La bancada opositora del Parlamento rechazó el uso de este sistema de distribución de alimentos y solicitó al gobierno nacional que el venezolano pueda tener acceso sin restricciones a la comida en los establecimientos comerciales, mientras que la bancada oficialista salvó su voto por considerar que los CLAP no son discriminatorios. Y lo que es increíble es que el gobierno inventa este sistema y la mayoría de los productos privados son los que están en esa bolsa. Ustedes tienen que terminar recurriendo a la empresa privada, porque más de 300 empresas que han expropiado, y ustedes lo saben, hoy son un cementerio de desempleo,
un cementerio que no produce y una fuente de corrupción. Y quien está pagando los platos rotos es el pobre pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela que pasa horas, todos los días, viendo a ver qué puede comer. Mientras ustedes tienen la habilidad y la posibilidad de ir a otros países en aviones privados a hacer su compra. Venezuela se muere de hambre. Atacan a los CLAP porque es una metodología que se ha creado para generar el proceso de distribución sin ningún tipo de discriminación. Con ustedes lo están planteando. No hay discriminación, hermanos, no sean embusteros. Por otra parte, el Parlamento aprobó un proyecto de acuerdo para exhortar al Gobierno Nacional a que otorgue el situado constitucional de gobernaciones y alcaldías para que dichos organismos puedan pagar los aumentos salariales y desestatiques decretados por el Ejecutivo Nacional. Durante la sesión de este martes también fue aprobada la creación de una comisión especial para el rescate de la institucionalidad del Tribunal Supremo de Justicia. Desde la Asamblea Nacional, Cristel Chopite, Televen. Sudeban dictó las normas para que las empresas establezcan el destino de su beneficio neto que generan por fluctuaciones cambiarias por tenencia de activos y pasivos en moneda extranjera. El texto aprobado en Gaceta Oficial también establece que las ganancias o pérdidas que se originen de la tenencia de activos y pasivos en moneda extranjera deberán ser registrados en la cuenta 352.00 y que la ganancia o pérdida, es decir, fideicomisos y encargos de confianza de los fideicomisos que se generen por valoración, deberán ser contabilizados directamente en la cuenta del resultado del ejercicio correspondiente. Destacan que las instituciones bancarias deberán llevar su control de identificación de cada uno de los montos de la mencionada cuenta, información que estará a disposición de la Sudeban. Todo esto para adecuarse a las nuevas tasas de operaciones en divisas, en el llamado DIPRO y el complementario flotante del mercado denominado DICON. Fueron privados de libertad 3 empleados del SAIME por el desvío de recursos de la nómina de la institución en beneficio propio y de sus familiares. Gerardo Cardosa, Joana Soto y Marlon Rivas fueron imputados por la Comisión de Delitos de Peculado Doloso propio en grado de continuidad. Los 2 sujetos permanecerán detenidos en el internado judicial del Rodeo 3, mientras que Soto será enviada al Instituto Nacional de Orientación Femenina, INOF. Luego de que la Oficina de Procesos Electorales de Perú contara 99,06% de los votos válidos de la segunda vuelta presidencial, la nación continúa en suspenso, pues aún no hay ganador definido para la silla presidencial. En empate técnico están los candidatos. El economista Pedro Pablo Kuczynski del Partido Peruanos por el Cambio cuenta con 50,16% de los votos y Keiko Fujimori del Partido Fuerza Popular 49,83%. Kuczynski considera que obtuvo la victoria, pero destaca que es importante esperar por el resultado oficial. Fueron encontrados los cuerpos de 2 hombres en el barrio El Guarataro de Caracas con impactos de bala en la cabeza. En breve, los detalles. Se necesita con urgencia el medicamento Mirapex de 1,5 miligramos o 3 miligramos. Quienes deseen colaborar, favor comunicarse al 0414-391-4642 o al 0212-765-8872. Gracias. Estás viendo el noticiero. Transportistas de Caracas piden al ministro Luis Sauce revisar la tarifa del próximo aumento del pasaje. Consideran que 45 bolívares no es suficiente para las necesidades de los choferes. Ya los 35 son insuficientes, los 45 también van a ser insuficientes y los 50 de noviembre no nos sirven para nada. Así como un ministro dijo que había que evaluar el ajuste del sueldo mensualmente, nosotros exigimos que se ajuste o se revise el ajuste de la tarifa mensualmente y que nos lleguen los recursos necesarios. Igualmente presentarán un documento donde afirman que en Caracas más del 50% de las unidades de transporte se encuentran paralizadas debido a que existe un déficit de 70
70% de repuestos en el mercado. Estamos declarados en emergencia, definitivamente ya no podemos seguir prestando el servicio de transporte público, ya no podemos seguir haciendo milagros, ya que nos agobió. Nunca han llegado los insumos necesarios, no decimos que las proveedurías no funcionan. Para lo que fueron creados es muy buena la intención, pero no llena las expectativas. Ni un 10% de las proveedurías está llevando al transportista público de pasajeros. Los transportistas aseguraron que ha incrementado el número de secuestros y de robo en las camionetas por puesto. Por tal motivo, este documento también va dirigido al Ministerio de Interior y Justicia. Harley Monseguilemán, Televen. En 95% se cumplió el paro de transporte público en la isla de Margarita, de acuerdo a estimaciones ofrecidas por José Luis Isace, presidente del sindicato que los agrupa. Tal y como habían anunciado, los trabajadores del Volante paralizaron sus servicios desde las 5 de la mañana de este martes como medida de presión al Ejecutivo Regional para que se indemnice a los familiares de los transportistas asesinados. Aunque no cerraron las vías, estas se vieron colapsadas por el número de unidades paralizadas en las adyacencias. Pedimos la presencia del gobernador, la ciudadana procuradora y el joven presidente del Consejo Legislativo, que en primer lugar lo que tienen que presentarnos un crédito adicional para garantizar que todos esos padres de familia que dejaron huérfanos a sus hijos, ya el Estado va a asumir la manutención de eso. El recién asesinato del taxista Lenín Díaz fue el detonante de este paro. Lo encontramos muerto a manos de Lampa. No lo mataron paramilitares, no lo mataron, no fue ninguna venganza, un muchacho trabajador, colaborador. Yo me siento aquí, estoy representando una madre más de familia, sin una cabecilla quien la pueda guiar, ya que se me fue. Exigimos que ya que el gobernador Carlos Mata Figueroa no se hace cargo de la seguridad, se haga cargo de los niños que quedan huérfanos. El año pasado fueron 16 compañeros y recuerdo cuando dijo el hoy diputado Jaime Eltrudi que los últimos 6 transportistas asesinados, los taxistas, habían sido por paramilitares. Pues el Estado falló cuando todavía no nos ha enseñado cuál paramilitar de eso fue el responsable de esas muertes. ¿Cuántos seres humanos más debe de aportar el transporte público asesinado para que el Estado entienda que debe de empezar a garantizar la vida de los venezolanos? A esta paralización se sumó la protesta de vecinos de Villarrosa, quienes exigieron comida, medicinas y agua en la avenida Juan Bautista Arismendi. Desde el estado Nueva Esparta, Lisbeth Miquilena, Televen. Hoy se registraron varios incidentes en la capital del estado Guárico, luego de que habitantes protagonizaran actos vandálicos contra algunos comercios. La situación inició en el centro de San Juan de los Morros, donde un grupo de personas impedía que un camión con harina de maíz llevara los alimentos hasta el centro de acopio de la alcaldía. Algunos habitantes aseguraron que la distribución de alimentos a través de las bolsas de comida no es suficiente para comer en el hogar. Desde que comenzaron a llevarse las cavas, todas las cavas para la alcaldía, nos llega a la comunidad una bolsa que trae 2 harinas pan, una crema dental y un papel. Para una familia, por lo menos yo tengo 2 niños pequeños y eso no me alcanza ni siquiera, aparte de que hace un mes que llegó. La comida la llevan a la alcaldía para los CLA y no aparecen más nunca, ¿entiendes? Lo que venden son 2 harinas pan, un azúcar y un papel higiénico y más nada, hermano. Quienes habitan en esta población resaltaron que ante esta situación, los más pequeños del hogar son los más afectados. Bueno, he salido a comprar 1 kilo de topocho, un plátano para poderle dar comida a mis hijos. Esto es un abuso. ¿Cómo hace uno para decirle a un niño pequeño, no tengo comida, no hay una arepa, que bastante la piden? Uno aguanta cualquier cosa, pero como uno le dice a un niño pequeño, no tengo, no hay. Finalmente, los habitantes solicitaron la eliminación del decreto regional, el cual establece que el 60% de los alimentos debe ser vendidos a través del Ejecutivo y el 40% a través de los comerciantes. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. En la mañana de hoy fueron hallados 2 cadáveres en el sector de El Guarataro, en la capital. Los presuntos antisociales murieron anoche de varios disparos en la cabeza.
Según los vecinos del sector ubicado en el municipio Libertador, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 10 de la noche del lunes, cuando José Daniel Villalta Medina, de 26 años, cayó en la calle El Carmen del Guarataro luego de recibir 2 disparos en la cabeza, mientras el otro individuo, aún sin identificar, pues no tenía los documentos consigo, corrió unos metros más arriba hasta la calle Real, pero igualmente fue impactado y murió. Hasta el momento se desconoce la causa del doble asesinato, sin embargo, versiones extraoficiales sostienen que se trató de un ajuste de cuentas. Las autoridades llegaron a la zona aproximadamente a las 7 de la mañana del martes. Los vecinos de San Martín indican que la zona, sobre todo después de las 6 de la tarde, es bastante peligrosa. En la noche uno no puede salir porque ¿qué va? Esta gente que va. Yo, que me acuesto, yo cierro mi puerta temprano. ¿A qué hora? Ya a las 8 estoy trancada ahí. Sobre este caso se espera mayor información posterior a la investigación que realicen los cuerpos policiales. Carolina Bigot, Televen. Al menos 8 veces ha sido robado el Liceo Rómulo Gallegos en Maracaibo. 2 de esas visitas de Lampa ocurrieron en una misma semana. Ya arrasaron con las computadoras que teníamos aquí y las impresoras. Bueno, ya están ahora por los aires acondicionados. Hasta los pupitres se los han llevado. La delincuencia va al colegio, armada y en grupo. Y no precisamente con la intención de aprender. El malandro vino y se fue como que si nada, como que si no fuera pasado nada. Y nosotros nos quedamos así como que si, Dios mío, ¿qué pasa? Y la seguridad de nosotros y los policías llegaron, vinieron, firmaron y se fueron. Se meten en los salones los antisociales. Ya tienen prácticamente desmantelado el liceo. Piden a las autoridades usar el plan Patria Segura para garantizar la tranquilidad de la población. No utilice ese patrullaje inteligente para perseguir maestros y que aleja golpes. Utilícelo para proteger las instituciones educativas, que es el futuro del país, por favor. La situación con el robo de las escuelas es algo sumamente grave que no se ha abordado de manera oportuna. En lo que va de año, más de 40 de estos espacios educativos han sido visitados por el AMPA. Desde el estado Zulia, Lelinda Nieri, Televen. El Ministerio Público acusó a un joven por estar presuntamente vinculado en el hurto cometido en el apartamento del alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, en la urbanización Los Naranjos. El sujeto forzó la cerradura y se llevó varias computadoras portátiles, tabletas y otros dispositivos electrónicos del alcalde. Se le mantendrá privado de libertad en el internado judicial de Carabobo, en Tocuyito. La Asamblea Nacional aprobó un proyecto de acuerdo a favor de la decisión del Consejo Permanente de la OEA sobre el diálogo en Venezuela. En breve, los detalles. Estás viendo el noticiero. La Asamblea Nacional aprobó un proyecto de acuerdo a favor de la decisión del Consejo Permanente de la OEA sobre el diálogo en Venezuela. La resolución es clara y por tanto respaldamos esta resolución, pero también le solicitamos a la Organización de Estados Americanos que no se detenga su marcha para la activación de la Carta Democrática Interamericana, porque en Venezuela se rompió el hilo constitucional. Cuando en conclusión se debió decir sin menquidad que allí hubo una victoria de la diplomacia, del gobierno venezolano y del pueblo venezolano, que ahí fueron derrotadas las pretensiones de la derecha venezolana y del imperialismo norteamericano de sancionar a Venezuela, de aislar al gobierno venezolano y de aplicar la Carta Democrática Interamericana. Asimismo, el Parlamento también aprobó por unanimidad y en primera discusión el proyecto de ley para la protección de pacientes con la enfermedad o condición celíaca. Cristal Chopite, Televen. El defensor de Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez, calificó de innegociable la liberación de los denominados presos políticos a cambio de una posibilidad de aplazar el referendo revocatorio contra el presidente Maduro. La realización de un referéndum revocatorio de un mandato presidencial en los términos como se ha ido adelantando es innegociable en lo que puede considerarse como la posibilidad de libertad de los presos políticos.
Y ese es el punto fundamental, que la libertad de Leopoldo López y los restantes presos políticos se produzca como consecuencia de una decisión justa de un juez que actúe de manera autónoma, independiente e imparcial. Y este es el pedimento concreto, no como consecuencia de una negociación, y menos aún que esa negociación implique afectar derechos fundamentales del pueblo de Venezuela. Los defensores de los estudiantes enjuiciados, junto al de Leopoldo López, pidieron el acceso de la prensa y la veeduría jurídica internacional a la Corte como garantía de cumplimiento de las leyes del país. Ingenieros del Zulia advierten que sin la colaboración de los profesionales de todo el país en la búsqueda de soluciones a los actuales problemas, será más difícil solucionarlos. Los ingenieros por ley son asesores del Estado en asuntos de su competencia y guardianes del interés público. Por eso ponen a la orden a todos los expertos en materia agroalimentaria que tienen en las universidades de todo el país para elevar la producción nacional. Solo esperan ser llamados por el gobierno para hacerlo. Tenemos la peor crisis alimentaria en toda la historia republicana. Según Fedeagro y Fedanaga, en sus balances indican la caída estrepitosa de la producción nacional de alimentos como consecuencia de políticas gubernamentales erradas y contradictorias. En el sector eléctrico también ofrecen ideas, como recuperar las plantas que en la actualidad tienen fallas de mantenimiento. En cuanto al agua potable, la recomendación fue la misma, recuperar los embalses. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel Televen. Fiscalía brasileña pidió que se autorice el arresto del presidente del Senado por obstruir investigaciones del caso Petrobras. En breve, las notas internacionales. Estás viendo el noticiero. El país que asuma la presidencia pro tempore de Mercosur tendrá que tener paz y tranquilidad. Así lo aseguró el canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, al tiempo que no descartó que se prorrogue el mandato de Uruguay, que actualmente ocupa el cargo. Las declaraciones se producen a propósito de que está previsto que Venezuela presida Mercosur. Loizaga añadió que se va a tener muy en cuenta el proceso de aplicación de la Carta Democrática en Venezuela por parte de la Organización de Estados Americanos. Asimismo, Paraguay solicitó una reunión del organismo para tratar la situación venezolana. Loizaga expresó que es muy probable que dicho encuentro se convoque para la próxima semana. La Fiscalía brasileña pidió al Supremo Tribunal Federal que autorice el arresto del presidente del Senado, Renan Calheiros, del expresidente José Sarney y del exministro de Planificación del Gobierno interino de Michel Temer, Romero Jucá, por intentar obstruir las investigaciones en torno al escándalo de corrupción de la petrolera estatal Petrobras. Los tres denunciados se han visto involucrados en el delito a raíz de unas grabaciones filtradas por Sergio Machado, expresidente de una subsidiaria de la estatal petrolera. La Habana será protagonista de la primera reunión técnica de intercambio sobre el contraterrorismo entre Cuba y Estados Unidos mañana. El Departamento de Estado destacó que la coordinación y la cooperación sobre contraterrorismo ha sido uno de los temas importantes abordados en los diálogos sobre cuerpos de seguridad entre ambos países. La reunión forma parte de los contactos que mantienen ambas naciones desde su acercamiento en diciembre de 2014. Un nuevo apartamento franco utilizado por los terroristas del Yihad fue descubierto por la policía belga en el distrito de Schaerbeek. El sitio está vinculado con los atentados de París y Bruselas. Las autoridades informaron que el hombre que alquiló la vivienda es el mismo que fabricó los cinturones explosivos para los atentados en París. La selección de Estados Unidos goleó 4-0 a Costa Rica y de esta manera sigue con vida en la Copa América Centenario. A esta hora Colombia gana 1-0 a Paraguay en el primer tiempo del juego que se disputa en el estadio Rose Bowl de Pasadena, California. Con goles de Clint Dempsey a los 8 minutos, Jermaine Jones a los 37, Bobby Wood a los 42 y Graham Susi a los 87, consiguió Estados Unidos la victoria ante los Ticos. Ahora veamos qué nos trae lo actual.
En la próxima parte les traigo los detalles de lo nuevo de la segunda temporada de Supergirl. Ya venimos. Estás viendo el noticiero. Hola Venezuela, bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros basta un tweet a nuestras cuentas. @loactual, Instagram @loactual_tv y ahora con Snapchat con la cuenta Lo Actual. Y por supuesto mi cuenta @DeborahMenicucci. Comenzamos con noticias de nuestro país. El dúo de Venezuela, Chino y Nacho, se prepara para traer lo mejor de su talento en su gira Radio Universo 2016. Jesús Miranda y Miguel Ignacio Mendoza tendrán su primera parada en Maracaibo el 9 y 10 de junio. El próximo 15 y 16 de julio, el Tour Radio Universo estremecerá el Fórum de Valencia, mientras que el 4 de agosto, el oriente de Venezuela bailará el ritmo de Andas en mi cabeza en el Club La Marina. Pero el gran cierre y el que todos los fanáticos esperan es el que dará en Caracas el próximo 15 de octubre en la terraza del CCCT. En unos meses, la serie Supergirl vuelve para estar en el mismo canal de Arrow, Flash y Legend of Tomorrow, pero esta vez nos presentará al actor que llevará la capa roja. En la primera temporada, Clark Kent, primo de la protagonista, solo fue mencionado y a veces aparecía a la distancia, sin embargo, eso cambiará en la segunda temporada. El productor ejecutivo de Supergirl, Andrew Kreisberg, indicó por medio de una nota de prensa que se realiza un casting para encontrar el último hijo de Krypton. Superman aparecerá en los 2 primeros episodios de la nueva temporada y los fanáticos están muy ansiosos por saber quién será finalmente el elegido. El actor de la saga X-Men, Bryan Singer, quiere seguir aumentando su trabajo con los mutantes de Marvel. Ahora, el cineasta ha planteado la posibilidad de que Mystique tenga su propia película, según declaraciones con la entrevista en Empire. Y aunque el director de la saga no aclaró quién podría protagonizar a Mystique en solitario, personaje que han interpretado tanto Rebecca Romijn en las primeras 3 entregas como Jennifer Lawrence. Esta última expresó durante la promoción de X-Men Apocalipse que no tendría problemas para volver a dar vida a la mutante, con la condición que sus compañeros de reparto, Michael Fassbender en el traje de Magneto y James McAvoy en la piel de Profesor Xavier, estuvieran presentes. Seguimos con más notas. La producción de Gambito podría sufrir cambios muy grandes si se confirman los rumores que hablan de Channing Tatum, protagonista, y la posible unión a un nuevo proyecto con el estudio de la competencia DC Comics. Desde el inicio, la cinta ha estado llena de problemas. El primer director elegido fue sustituido, lo cual hizo que todo se retrasase considerablemente. Luego, de cara al rodaje, hubo un contratiempo con el guión, por lo que Fox ha decidido sacar la película de su calendario de estrenos previstos para los próximos años, ya que no han empezado ni las primeras fases de producción. Entre tanto, el intérprete de Magic Mike ha tenido tiempo de concentrarse en otros compromisos profesionales, como el de la segunda entrega de Kingsman. Mi compañera Bárbara Garrido tuvo la oportunidad de conocer a un pequeño que viene para regalarnos un mundo de colores y traernos un nuevo tema, el que te canta a ti. Vamos a verlo. Amigos actuales, en esta oportunidad me encuentro con este galán. Él es JP y nos viene a traer su nuevo tema musical, El que te canta a ti. ¿Cómo estás, mi amor? Bienvenido a Lo Actual. Bueno, estoy muy agradecido por ustedes por la invitación. Muchas gracias a ti, estamos más que agradecidos contigo, todo el equipo de Lo Actual. Cuéntanos un poco acerca de este nuevo tema musical, ¿de qué se trata? Me lo produjo Verde Studio él aquí en Caracas y me lo compuso Marca 11 también aquí. Bueno, se trata de que le canto a la niña que me gusta, que yo canto, que yo bailo, que yo soy el pibe, que le cante, que su mirada me noquea. Mira, y también has compartido el escenario con Chino y Nacho. ¿Te gustan mucho esos artistas o cuál es tu artista preferido, por ejemplo? Bueno, Chino y Nacho también me gustan mucho, sí. Y acerca de presentaciones que vayas a tener en el futuro acá en Venezuela, ¿dónde te quieres presentar o dónde te vas a presentar? Bueno, me gustaría presentarme mucho en el aula magna. ¿Y qué te dicen en el colegio acerca de que tú cantes de un nuevo tema musical? ¿También lo cantan contigo? Si me dicen que me ven en la televisión, que en la radio, en las propagandas. JP, ahora quiero que nos des tus redes sociales y te quería preguntar si nos puedes regalar un pedacito de esta canción. Y también les tengo que decir algo.
Ahorita estoy haciendo una fundación ya lista que se llama Mundo de Colores para que estén pendientes. Instagram y Twitter JP Piso Oficial 10 número y en el Facebook Juan Manuel Parra. ¿Y será que nos puedes regalar un pedacito de este tema musical? Quiero contigo un mundo de colores y fantasías que yo quiero contigo un mundo de colores y fantasías que yo canto, yo bailo, yo soy JP, hey, me encanta a ti, hey. Con estas notas de entretenimiento me despido. Sigan disfrutando de toda la programación que tiene Televen, tu canal. Feliz noche, Venezuela. Amigos, a esta hora nos vamos. 1.000.000 de gracias por su atención. Buenas noches.